Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la receta de una deliciosa torta fría que es súper refrescante y exquisita por demás. Y se trata de un delicioso pastel de fresa al estilo Fresier. Así que quédate hasta el final porque esta receta te va a encantar. Primero vamos a comenzar realizando nuestro bizcocho genovés, para lo cual vamos a disponer en un bol 7 huevos talla M y los vamos a batir a una velocidad media o media alta. Para realizar este bizcocho seguiremos con la regla de que por cada huevo tamaño mediano vamos a añadir 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina de trigo 000, 40 o de todo uso. Entonces para estos 7 huevos estoy añadiendo en forma de lluvia 210 gramos de azúcar blanca común. Adicional vamos a añadir una pizca de sal, ralladura de limón, que esto es totalmente opcional, y por último la esencia de vainilla. Y esto lo vamos a batir durante 8 a 10 minutos aproximadamente o hasta que obtengas el punto letra. Y este punto letra es básicamente que puedas hacer con la misma mezcla una letra sobre la superficie de la misma y que no se borre rápidamente. Una vez obtenido el punto deseado, vamos a incorporar la harina de trigo y la vamos a incorporar en 3 partes, siempre tamizada, y siempre debes incorporarla a mano, no en la batidora. Y por supuesto con movimientos envolventes como ves en el video. Para realizar cualquier bizcocho es importante que el horno lo tengas precalentado por lo menos 15 minutos antes de introducir el bizcocho, por lo que es importante que lo enciendas antes de comenzar a realizar esta preparación. También es importante que tengas tu molde ya preparado, engrasado con manteca vegetal, y en el fondo vas a colocar una hoja de papel manteca. Así que vertemos la preparación en el molde que tenemos ya preparado y a este le vamos a dar 2 golpes secos contra la mesada. Y luego lo vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados por aproximadamente 45 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga seco. Una vez que salga del horno lo dejamos enfriar en el molde por 10 minutos y luego lo pasamos a una rejilla hasta que se termine de enfriar. Realizar el almíbar es muy sencillo, solo necesitarás colocar en una olla una taza de azúcar blanca común y una taza y 3/4 de agua. Luego esto lo vas a llevar a fuego hasta que rompa el borde. Una vez listo deberás reservar hasta el momento del montaje. Es importante que el almíbar esté frío al momento de utilizarlo. Para realizar la mermelada, que es parte del relleno, vamos a utilizar 300 gramos de fresas que pueden ser frescas o congeladas y 100 gramos de azúcar blanca común. Esto lo mezclamos y lo vamos a llevar a fuego medio. Para el relleno de esta torta estoy utilizando en total 600 gramos de fresas, 300 gramos que utilicé ahora para la mermelada y voy a utilizar también 300 gramos para cortar en trocitos y colocarlas frescas dentro de la torta. Esta torta con las fresas frescas en su interior te puede durar alrededor de 3 días, pero si tú quieres que tu torta te dure más tiempo, poco más de 5 días, entonces yo te recomiendo que no uses fresas frescas, sino que más bien uses solo mermelada, es decir, que vas a hacer el doble de la mermelada que te enseñé. En caso de que quieras la torta solo con mermelada, pero aún así desees tener trocitos de fresa dentro de la torta, entonces te recomiendo que la mermelada la dejes así. Esta mermelada tiene aproximadamente 6 minutos y medio de cocción y todavía conserva trozos de fresa. Entonces, para espesarla y no tener que cocinarla más tiempo y que se desbaraten la fresa, lo que vas a hacer es mezclar media cucharada de maicena que vas a diluir en una cucharada de jugo de limón y una cucharada de agua. Esto lo mezclas bien hasta que no quede ningún grumito y luego lo vuelcas sobre la mermelada. Y justo en ese momento se fue la luz, así que todo se oscureció, prendimos la linterna del celular y seguimos grabando porque tenía que terminar de añadir la maicena y mostrarles cómo se pone de espesita la preparación. Y bueno, la luz no se va siempre aquí, sino que había una tormenta eléctrica y bueno, nada, son cosas que pasan. Para hacer la mermelada más tentadora a la vista pueden colocarle colorante rojo alimenticio y de esta manera les va a quedar con un rojo más intenso. Esta mermelada la vamos a dejar enfriar y la vamos a reservar hasta el momento del armado. Y aunque deseaba armar la torta esa misma noche, no pude hacerlo ya que la luz tardó muchísimo en llegar. Así que al día siguiente, después de desbaratar lo más que pude las fresas, así fue como me quedó la mermelada. Pero recuerden que si ustedes no van a utilizar fresas frescas, entonces traten de mantener la mayor cantidad de trozos de fresas posible. Ahora vamos a realizar una deliciosa crema muselina, que es lo último que necesitamos para el armado de nuestra torta, para lo cual vamos a colocar en una olla medio litro de leche entera líquida de vaca. También vamos a añadir 150 gramos de azúcar blanca común, 3 yemas de huevo, 65 gramos de fécula de maíz, también conocida como maicena, y esencia de vainilla al gusto.
Todo esto lo vamos a licuar hasta que no quede ningún grumito y luego lo vamos a llevar a cocinar a fuego medio. No sé si se les hace conocida esta preparación, pues estamos haciendo una crema pastelera que también les enseñé en este canal a realizarla, tanto de vainilla como de chocolate y dulce de leche. Van a revolver constantemente la crema, que va a estar aguada por varios minutos, pero luego va a comenzar a espesar rápidamente y se va a eliminar toda esa espumita que tenía por arriba. Una vez que espese, la dejan cocinando un minuto más y ya tendrán perfectamente lista su crema pastelera de vainilla. Puedes rellenar la torta con esta deliciosa crema pastelera así como está, o simplemente hacer la crema muselina, que es básicamente agregarle la mantequilla, que son 160 gramos de mantequilla, y yo la coloco en dos partes: 80 gramos de mantequilla fría ahora y 80 gramos de mantequilla después de que ya la crema pastelera esté fría. Reservaremos nuestra crema hasta que esté a temperatura ambiente o fría, y siempre debemos reservarla tapada con film a piel. En caso de que no desees realizar la crema muselina y quieras rellenar la torta con la crema pastelera, te recomiendo que la rellenes mientras la crema pastelera todavía está tibia, porque así te ahorras tiempo y la crema pastelera cuajará dentro de la torta. Para terminar de realizar la crema muselina, vamos a batir en la batidora nuestra crema pastelera, que como se fijan ya está cuajada, ya está bien durita, y le vamos a añadir el resto de la mantequilla. Esto lo batiremos por aproximadamente 5 minutos a una velocidad alta hasta que esté bien cremosita. Ahora vamos a armar nuestra torta y yo me estoy ayudando con unos niveladores que se adaptan al cuchillo que tengas, que siempre es recomendable que sea un cuchillo de serrucho, y como el cuchillo es bastante pequeño, o sea no me abarca toda la torta, entonces lo que hago es marcar el borde y después termino de pasar el cuchillo por el centro de la torta para terminar así el corte. Esta torta es importantísimo que la armes dentro de un molde para que de esa manera el relleno quede bien contenido. Si el molde no es muy alto, puedes ayudarte con un acetato, y es importante también que le coloques film al molde, o también te puedes ayudar con una bolsa plástica para que de esa manera sea más fácil sacar la torta una vez armada del molde. Colocamos la primera capa de bizcocho en el molde y le vamos a colocar 170 gramos de almíbar, que no grabé esa parte, pero bueno, les aviso que se la coloqué, y también vamos a colocar 350 gramos de crema muselina por cada capa. La cantidad de crema muselina que hice me alcanzó justo para rellenar estas dos capas de la torta de 20 centímetros de diámetro. Además, también voy a colocar los 150 gramos de fresas, que son en total 300 gramos de fresas frescas cortadas en trozos, 150 gramos de fresas por cada capa. Y por último voy a colocarle la mermelada de fresa, que son 100 gramos de mermelada por cada capa. Hace varios años ya que aprendí a realizar este delicioso pastel de fresa, pero me lo enseñaron con una crema pastelera de relleno y no con muselina. Por eso les digo que con la crema pastelera realmente es divino, es muy delicioso. Así que les enseño las dos opciones para que ustedes vean cómo quieren realizarlo, y que de cualquiera de las dos formas van a obtener un resultado realmente fresco y delicioso. Después de armar la torta, fíjense que la presiono ligeramente para compactar un poco el relleno, y de esta manera la voy a llevar a refrigerar por aproximadamente 8 horas, o preferiblemente de un día al otro. Para decorar vamos a realizar un brillo de fresa, y para ello vamos a mezclar 3 cucharadas de azúcar blanca común con 2 cucharadas de agua, 1 cucharada de mermelada de fresa que me quedó del relleno, que fue lo único que me quedó, y 1 cucharada de jugo de limón. O si no te quedó mermelada de fresa, entonces utiliza 2 cucharadas de jugo de limón. Esto lo pasamos por un colador para que no quede ningún trocito de fresa, y por último le vamos a añadir media cucharada de fécula de maíz. Yo hice poca cantidad de este gel de brillo, justo la necesaria, pero si quieres puedes hacer el doble. Esto lo llevamos a fuego hasta que apenas comience a espesar, y también le vamos a colocar un poquito de colorante rojo para que quede un rojo bien intenso, y fíjense la consistencia que tiene, y lo retiramos del fuego. Para la cobertura estoy utilizando una crema tipo chantilly que es de origen vegetal. Esta creo que es la más fácil de conseguir en todo el mundo, ya que me enteré que en Venezuela no se consigue la crema de leche. Así que esta crema ya viene lista con sabor, viene con azúcar, y además en 3 minutos de batido ya la tienes perfecta y no corres el riesgo de que se te corte.
Ahora solo queda cubrir nuestra torta con la crema chantilly que hicimos, pero en caso de que no quieras utilizar la crema tipo chantilly, también puedes utilizar merengue, que puede ser suizo o italiano. A mí en este caso colocar la crema y hacer la decoración con la crema me resultó súper fácil, ya la tenía bien clara lo que quería hacer, pero al momento de colocar la fresa la verdad es que me volví un 8, no sabía qué hacer, así que dije bueno, voy a ir colocándola, vamos a ver qué sale, no tenía una idea definida y bueno, no fue tan linda como yo esperaba que me quedara, pero bueno, igual se ve bastante tentadora y deliciosa y bueno, ustedes pueden decorarla como gusten en la parte de arriba, pueden ponerle fresas en los costados y pueden, como les dije, hacer el doble del gel de brillo y llenar toda la parte de arriba con gel de brillo, también quedaría espectacular. Y ha llegado el momento de despedirme, no sin antes mostrarles el interior de esta deliciosísima torta estilo Fresier. Y también te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis y solo tienes que hacer clic en el botón que dice suscribirse. También puedes regalarme un like y un comentario. Además, YouTube habilitó una nueva función que es el Super Gracias, con la cual puedes apoyar de manera económica este canal y así poder seguir creando contenido valioso para todos ustedes. Y ahora, sin más que agregar, me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!